El primer tipo de personalización que vamos a ver es la posibilidad de habilitar o deshabilitar ciertas funcionalidades de los data tables. Esto lo haremos en el objeto opciones, donde definimos la nueva instancia del objeto data table. Aquí de momento solo tenemos las columnas y el conjunto de datos, pero aquí podemos agregar más opciones de personalización. Vamos a la documentación. Y en el apartado de inicialización básica vamos a buscar la característica para habilitar y deshabilitar. Aquí está. Entonces, aquí se nos brinda la posibilidad de habilitar o deshabilitar ciertas funcionalidades de los data table. Como podemos ver en esta tabla, pues no contiene la paginación. Mira, lo único que tienes que hacer es agregar estas propiedades y valores para poder habilitar o deshabilitar las funcionalidades. Vamos a ver cómo funcionan en el data table. Por ejemplo, vamos a agregar la propiedad info y le vamos a agregar el valor false. Y fíjate que cuando recargamos ya no se presenta la información de cuántos registros teníamos aquí en el pie de la tabla. Vamos a hacer lo mismo con el ordenamiento. Y de una vez vamos a probar la deshabilitación de la paginación. Y fíjate que ya no tenemos la opción para ordenar las columnas ni tampoco la información. La paginación sí está aquí, pero porque no escribí el nombre correcto de la propiedad. Era paging. Y fíjate que aquí ya no están habilitadas las características. Ahora, como es muy poco probable que quieras deshabilitar estas características, vamos a habilitarlas nuevamente, nada más es para probar la funcionalidad, solo por si en algún momento determinado lo requieres. Ahora vamos a ver un plugin muy útil que es el de internacionalización. Esto nos va a servir para poder cambiar el lenguaje del data table. Tú puedes cambiar el lenguaje del data table de dos maneras, pero ahorita lo vamos a hacer en el objeto de inicialización, como lo hemos estado trabajando, ya que creo que es un poquito más ordenado. Entonces, aquí en el mismo objeto vamos a añadir la propiedad language y aquí le vamos a agregar un objeto con una propiedad que va a ser URL. Y aquí vamos a hacer referencia a una librería que ya contiene todas las traducciones necesarias. Esta la tenemos aquí en la documentación. Si no, pues podrías crear un JSON de manera manual, pero bueno, para que si ya la tenemos lista para usar. Mira, aquí en la parte de translations solamente tienes que buscar el lenguaje que buscas. En este caso, pues nosotros va a ser español. Vamos a utilizar el español México en mi caso, pero bueno, podrías elegir cualquiera. Y aquí tenemos ya la URL a la que nos va a llevar a la traducción. Mira, más para abajo en esta misma página tenemos todo el objeto JSON que contiene las traducciones. Aquí está propiedad y a lo que se traduciría. Aquí también podrías integrar todo este objeto dentro de tu archivo de código o podrías hacerlo de manera manual con ciertas preferencias, pero ahorita lo vamos a utilizar así con la URL que tenemos. Listo, recargamos nuestra página y fíjate como aquí ya dice mostrar, ya hay entradas, buscar, entonces mostrando y también la paginación ya tiene el lenguaje español. Ahora vamos a ver otra funcionalidad de personalización muy útil, la cual es la posibilidad del ordenamiento personalizado, ya sea por alguna columna, por alguna fecha, por alguna calificación, etc. Aquí mismo, dentro de la inicialización básica, vamos a encontrar la documentación necesaria. Aquí está. Entonces, aquí se nos explica cómo es que nosotros podemos determinar una columna o varias columnas para poder crear un orden personalizado.
Lo único que tenemos que hacer es agregar esta propiedad y un array el cual indique la columna que queremos ordenar y el tipo de ordenamiento, ya sea ascendente o descendente. Aquí está, nada más hay que verificar cuál es nuestra columna 3 para, si no es la que queremos, pues modificarla. Nuestros datos tienen base 0. Entonces, ahorita para el ejercicio, para el ejemplo, vamos a ordenarlos de acuerdo al ID. Podríamos también utilizar esta herramienta para ordenarlos por fecha, para que los registros más recientes se presenten en las primeras posiciones. En este caso, nuestra tabla nos debería de presentar los últimos usuarios agregados en la parte superior. Mira, aquí los tenemos. Y fíjate cómo cuando actualizamos y ahora con este ordenamiento tenemos los últimos usuarios agregados en la parte de arriba. Podrías hacerlo igual por otro tipo de columnas según lo requieras. Nuestra base de datos ahorita es muy pequeña, pero suponiendo que tengas una tabla muy amplia con demasiados registros, es posible que requieras ocultar ciertas columnas. Esta es la funcionalidad que vamos a ver a continuación. Vamos a la documentación, igual vamos a la parte de inicialización básica y aquí tenemos la posibilidad para ocultar columnas. Entonces, lo único que tenemos que utilizar es la propiedad columnDepth, que va a tener un array de objetos que van a indicar la columna y el tipo de visibilidad que va a tener. Esta propiedad nos va a servir también más adelante para otras características. Es muy importante esta de aquí. Bien, entonces ya tenemos nuestro array. Vamos aquí a la documentación y más o menos así van a ir los objetos, según las columnas que quieras ocultar o más adelante que quieras renderizar. Aquí iría un objeto para una columna, lo separamos por coma y ponemos el otro objeto. Así, tantas columnas quieras personalizar. Dentro del objeto, lo primero que debemos definir es el target. Esta propiedad hace referencia al número de columna que queremos modificar. Recuerda que tenemos columnas base 0. En este caso, vamos a ocultar la columna de la fecha. Entonces sería la columna 3. Y vamos a agregarle la propiedad visible y le vamos a agregar el valor false para que no lo muestre. También puedes agregar esta propiedad que es searchable para que pueda ser buscada cuando tú ingreses algún texto en el cuadro de búsqueda. Si no es muy importante, pues lo puedes quitar o lo puedes deshabilitar para que no busque en dicha columna. Vamos a ocultar ahora la columna teléfono, ya que ocupa mucho espacio. Esta columna la tenemos en la posición 7, pero vamos a dejar que sea posible la búsqueda dentro de los teléfonos, aunque no se muestre. Entonces aquí indicamos el target, indicamos la visibilidad y si no agregamos la propiedad searchable no va a afectar la búsqueda. Fíjate que ya tenemos un poco más de espacio en nuestra tabla, ya hay mejor visibilidad de los datos y si realizamos una búsqueda no vamos a encontrar ningún registro con esta fecha, ya que dijimos que no fuera posible la búsqueda en esta columna. Ahora vamos a buscar este número de teléfono. Y fíjate que aunque la columna esté oculta, aquí se presenta una columna que cumple con este registro. Si estos videos te son de utilidad, te invito a que adquieras el código fuente. Además, te daré acceso a otro video en el que te muestro cómo crear acciones para interactuar desde el Data Table con el Google Sheet. Por defecto, en un inicio los Data Table muestran 10 registros, pero esta opción también es personalizable. Fíjate que aquí en el menú tenemos 10, 25, 50 o 100, pero tú puedes personalizar estos números de acuerdo a tus necesidades. Lo único que tenemos que hacer es modificar el objeto opciones con la propiedad lengthMenu. Y aquí vamos a agregar un array con las distintas cantidades de datos que queremos mostrar.
voy a agregar los mismos números, pero voy a agregar que en un inicio se muestren 5. Y mejor también quitamos el 100, ya que es una cantidad muy grande de datos. Ups, no recargó. Nosotros dijimos que se mostraran 5 y no se mostró ninguna. Vamos a ver qué sucedió. Mira, no detecta la propiedad columns. Lo más seguro es que nos haya faltado una coma para separar las propiedades. Aquí está. Y fíjate cómo ahora por defecto se muestran 5 resultados en un inicio, pero tú puedes agregar que se muestren más opciones. Los data table también tienen una alineación de datos, pero que también tú puedes personalizar. Por ejemplo, aquí, mira, en el expertise tenemos que se están alineando hacia la izquierda, pero queda mucho espacio. Tú podrías personalizar esta alineación. Lo vamos a hacer dentro de la misma propiedad column_defs. Entonces, lo que vamos a hacer es alinear esta columna expertise que está en la columna posición 5. Vamos a agregar aquí nuestro objeto, lo vamos a hacer por orden para poder visualizar mejor más adelante. Indicamos el target. Ahora vamos a agregar una propiedad que se llama class name. También esta propiedad la vamos a utilizar bastante. Y dentro de esta propiedad vamos a agregar una propiedad de Bootstrap que es deflex y le vamos a agregar también la clase justifiedContentCenter. Ojo, esta no es la única manera de justificar los datos dentro de un table data, solamente ahorita lo estamos haciendo para el ejemplo. Listo, fíjate cómo ahora ya se presenta aquí de manera centrada y se visualiza un poco mejor. Mira, ahorita nada más para jugar con los datos vamos a cambiar la columna que se va a centrar. En este caso voy a centrar la columna 1, que sería el nombre. Bueno, vamos a reordenarlos. Esto no sería necesario, pero sí es muy recomendable tener un orden en el cual vamos personalizando las columnas. Y fíjate cómo aquí ya tenemos centrados los campos para el nombre, mientras que los apellidos tienen la alineación o justificación por defecto. Dejé para el último una de las funcionalidades más importantes de los data table, la cual es la posibilidad de personalizar la presentación de los datos según el valor que contengan. Vamos a la inicialización y vamos a buscar el apartado que es Data Rendering. Aquí se nos ofrece la posibilidad de agregar gráficas, imágenes, colores o distintos tipos de personalizaciones según el valor de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos vínculos a otras páginas, podemos mostrar de distinto color, podemos agregar imágenes, las grafiquitas estas que se ven aquí. Esto lo vamos a hacer a través de una propiedad que se llama render. Esta propiedad también la vamos a agregar en nuestro objeto de opciones y a su vez esta propiedad tiene una función que recibe algunos parámetros por defecto e interpreta y devuelve un valor personalizado. Entonces vamos a personalizar el color del expertise según su calificación. Ahorita vamos a hacer referencia a la columna a través de su índice como lo hemos estado haciendo. En este caso sería el índice 5. Vamos a utilizar la propiedad render. Esta de aquí. Ahí. Sorry. Esta de aquí y vamos a tener una función también parecida a esta que hay aquí para evaluar la calificación y su interpretación en base al nivel. Listo, creamos una función. Vamos a recibir algunos parámetros por defecto que sería principalmente la data. Esto es lo que estamos recibiendo en cada una de las columnas, el tipo de objeto que tenemos. Podrías también utilizar otro tercer argumento que es toda la fila que hay en ese instante que se está haciendo la evaluación. Entonces voy a agregar una variable para almacenar el color que vamos a asignarle según la calificación. Para esto, acuérdate que Bootstrap trabaja a partir de clases.
Entonces vamos a la documentación para ver los distintos tipos de colores que ya tenemos. Aquí está, fíjate, primero por defecto vamos a elegir la clase TextSuccess para que el color por defecto sea verde, suponiendo que tenga una buena calificación el empleado. Ahora, aquí vamos a evaluar. Primero por defecto es verde. Entonces vamos a evaluar la siguiente situación. Si la calificación del usuario que está en el array userRow en la posición 5, y aquí un paréntesis, también hubieras podido utilizar el parámetro data, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer con este valor. Es igual a 3, es decir, que ya no fue tan alta, sino un punto intermedio, pues le vamos a asignar otro color a la clase. En este caso, le vamos a agregar un color amarillo. Y mira, aquí está la clase. Listo. Y ahora vamos a asignar un color en el escenario en que un usuario tuviera una calificación menor que 3, en este caso 2 o 1. Le vamos a asignar pues esta clase, ya que hace referencia a peligro. Entonces calificaciones 4 y 5 verde, calificaciones 3 amarillo y calificaciones menores que 3 de color rojo. Ahora, necesitamos devolver un valor para esta función, el resultado de esta evaluación. Entonces, vamos a crear un span que se va a incluir en ese mismo table data, pero con una clase. Voy a utilizar plantillas literales para poder concatenar más fácilmente los datos. Aquí, como vamos a tener un valor variable, pues vamos a asignar el signo de pesos y las llaves. Y le vamos a asignar la clase con el color. Y también le vamos a asignar lo que tenemos en la posición data. Como te había dicho anteriormente, puedes agregar este valor o el userRow en la posición 5. Darían el mismo resultado. Y listo, fíjate cómo los grados de expertise ya tienen un color de acuerdo a su valor. Vamos a las siguientes páginas y de igual manera toda la columna ya está renderizada. Ahora, ¿te acuerdas que te había dicho que se puede utilizar tanto el userRow indicando la columna o el argumento data? Bueno, ahorita de momento voy a borrar el userRow y lo voy a modificar nada más para que veas que da el mismo resultado. Listo, fíjate cómo tenemos igual la misma renderización de los datos. Ahora, aquí lo hicimos de acuerdo a un color y a un valor, pero como podemos ver aquí en la documentación, tú podrías agregar enlaces a distintas páginas según el valor, podrías agregar una imagen aquí pequeña o hasta un emoji, o podrías agregar una gráfica o los colores, etcétera. Entonces, con esto ya cuentas con herramientas suficientes para poder darle una mejor personalización a tus data tables. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer tus data tables responsivos para cuando tus datos se vean desde distintos dispositivos móviles.